Estamos arrancando en la mañana de hoy una charla con Leo Quialba. Leo que nos acompaña generalmente todos los meses y charlamos un poco y analizamos la evolución de las variables tanto internacionales como locales. Nos pareció oportuno invitarlos en el día de hoy para repasar un poco cuál fue el resultado de las PASO y cuáles son las perspectivas que podemos llegar a tener para los próximos meses. Así que nada, Leo, bienvenido. Y bueno, empecemos un poco a ver el contexto y después qué fue lo que pasó el domingo. Dale, Nico, bueno, muchas gracias. Efectivamente, como nos encontramos todos los meses, el mes pasado tuve COVID, así que no nos pudimos ver. Sí, pobre, qué bueno que te recuperaste bien. Por suerte fue light, la pasamos bien. Así que la idea, como bien dijiste vos, es hablar fundamentalmente de lo local. Solo voy a mencionar dos palabras, si te parece, de lo global, en virtud del el contexto y lo que estamos viendo. En términos generales, seguimos viendo un contexto global favorable. Acá sabemos que los bancos centrales han dado estímulos muy fuertes, que los tienen que retirar. Por suerte, parecía que los iban a retirar ya ahora en septiembre, octubre. Vino la cuarta ola de COVID, vinieron los eventos climáticos en la zona del este, en la zona del Golfo, y eso aplanó un poco la creación de empleo, y eso da la sensación de que le da un poquito más de tiempo a la Fed. Por otro lado, el Banco Central Europeo habló de estar alineado con la Reserva Federal y ya también está pensando en su propio tapering. Muy gradual, muy comunicado, muy light. Eso es muy bueno para que no suceda lo mismo que en el 2013-2014, en donde el Banco Central Europeo iba para un lado y la Fed iba para el otro. ¿Se acuerdan? Se desplomó el euro, colapsaron los commodities y pasamos todos por el parabrisas. Ahora se espera... Aprendimos un poco del pasado, digamos. Aprendimos, tal cual. Ahora se espera algo así, ¿no? Como que el balance de la Fed vaya achicando, no achicándose, perdón, porque achicándose fue lo que le pasó a Macri en el 2018. Esto es que se reduzca el ritmo de crecimiento del balance. Y fue algo que pasó en el 2013-14, pero el cimbronazo vino más por ese otro lado, por las diferencias entre lo que hacían unos y otros. Quiere decir que si esto se hace de manera coordinada, de manera gradual, y no estamos hablando de que ya vamos a una suba de tasa de interés, sino que a un achicamiento de esos paquetes de estímulo, deberíamos seguir en terreno fértil para los activos de riesgo. Dicho esto, hay algunas cosas que sorprenden, como la plata que uno ve que ha entrado a los fondos de acciones globales en lo que va de este año, una situación absolutamente inédita para la historia de los flujos. Quiere decir que sí, hay mucha plata en el mundo, esa plata fue a buscar activos de riesgo. Los grandes fondos mundiales han favorecido las posiciones en tecnológicas y en tecnología, y fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, es decir, en las economías que tienen instituciones fuertes, reglas claras, etc. Entonces, mucho de todo este boom, por ejemplo, los acciones emergentes no lo han capturado, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado este año en China, seguimos viendo Latinoamérica ahí que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, eso tiene que ver un poco con esta lógica. Esperemos que tenga razón el fabuloso analista cuantitativo de JP Morgan, que la viene poniendo con la mano, que se acaba de dar vuelta esta semana y después de estar recomendando ese posicionamiento en tecnológicas, en activos de long duration, dijo, bueno, ahora hay que ir a privilegiar acciones y activos más cíclicos, más de value, por ende hay que rotar hacia Europa, Japón y emergentes. En esa lógica de acciones baratas, cíclicas, bueno, ahí entra Latinoamérica.
con todos los problemas, el barullo político en Brasil y nosotros con todo nuestro barullo macroeconómico. Pero es interesante ver cómo, bueno, los fondos, ha entrado mucha plata de fondos de equity, han privilegiado posiciones que las vemos, ¿no? En Google, en Apple, en Amazon, en Facebook, que ya están carísimas, que por ahí si esa plata empieza a rotar en un contexto de los bancos centrales sin apretar el freno, sino que solo levantan un poco el pie del acelerador, nos hace soñar con el rally de fin de año, ¿no? Que se viene repitiendo en los últimos años, entre Acción de Gracias y Reyes Magos. Bueno, si hay un contexto de este tipo y rotación de la plata, porque vemos que los fundamentos no mandan, acá lo que mandan son los flujos. Necesitamos que los flujos roten desde tecnológicas y activos de larga duración, activos más defensivos, dentro de los cuales, bueno, Latinoamérica tiene mineras, petróleo, bancos, tiene todo lo que no está de moda. Sigue el viento de cola, digamos. A nivel internacional, sigue el viento de cola. El único cabo suelto y riesgo está por Asia y fundamentalmente por China, con un manejo distinto del COVID, donde Xi Jinping no sale de China desde hace 2 años, donde hay un par de casos, cierran la ciudad entera. Entonces yo comparto más el manejo occidental, ¿no? Manejo, bueno, vacunas y que sea lo que Dios quiera. Y a salir a la calle, a que gire la economía, digamos. Sí. Entonces ahí hay un temita con el manejo asiático y chino sobre todo, que bueno, nos genera algunas dudas. Es muy difícil seguir China, muy difícil saber lo que pasa en China. Pero bueno, en fin. Vamos a lo nuestro. Político, económico y luego mercado. ¿Qué pasó en las PASO? Nosotros, ustedes saben que no hacemos, o no hicimos en esta elección, en la anterior sí habíamos complementado todo. En esta hicimos el clásico análisis numérico de las últimas elecciones. Lamentablemente no nos fuimos hasta el 2009, y digo que hoy lo reconozco, fue un error. Esta elección, desde el punto de vista estadístico, es un outlier, es un evento raro, perdido en la curva de resultados estadísticos electorales, que uno encuentra en el 2009. ¿Por qué fue un error no haber ido a mirar la del 2009? Bueno, porque el entorno económico es parecido, en el sentido de la elección del 2009 se dio después de la gran crisis global, y esta elección se da después de una crisis pandémica económica tremenda. Entonces tenía algún sentido un análisis con la elección del 2009. ¿Por qué es excepcional? Vamos a ver si es excepcional, ¿no? Porque si fuese excepcional uno diría pasó ahora y no vuelve a repetirse. O veamos si hay cuestiones estructurales de fondo, que en el 2009 se pudieron revertir, pero ahora no hay margen para revertir. Entonces se abre un abanico interesante desde el punto de vista político. Acá voy a empezar por la segunda línea. Lo raro no fue lo que sacó Juntos. Juntos sacó 3.100.000 votos, que es un poco lo que uno podía esperar. El promedio daba 2.900.000, 3 millones el techo. Fue tan buena la elección de Manes que no sacó 11-12% como se esperaba, terminó sacando 15%, con lo cual estos 200.000 votos adicionales se los aportó Manes en una espléndida elección del radicalismo a nivel país. Pero no es que Juntos hizo una elección de 5 millones de votos. No es lo que sacó Alberto en las PASO del 2019. No son los votos de masa del 2017. Sacó lo que tenía que sacar, sus 3 millones de votos. Quiere decir que ¿cómo hizo para ganar la elección? Bueno, la elección la ganó porque se derrumbó el peronismo. El peronismo tenía que andar entre 3.2 y 3.5 millones. Este era nuestro escenario que habíamos publicado previo a las elecciones, que era un escenario que, fíjense, el techo se lo poníamos 1.100.000 votos abajo de lo que había sacado Alberto. Y el piso lo poníamos exactamente en lo que había sacado Cristina en el 2017. Ese fue nuestro error, pensar que el piso
de este peronismo, Cristina más Massa, era el de Cristina. Ni siquiera fueron 2.800.000 votos, hasta ahora faltan computar algunas mesas, terminarán en 2.900.000. Estamos hablando de, acá comparando el número, 400.000 votos menos que los que sacó Cristina en el 2017 con la mitad de su gabinete preso, con su vicepresidente preso, con la causa de los cuadernos, con todo lo que había en el 2017, un Macri con una popularidad allá arriba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los 400.000 votos que perdieron en relación al kirchnerismo? ¿Y dónde está el 1,5 millones de votos adicionales que aportaba Massa? ¿A dónde se fueron? Bueno, primer dato. Un poco menos de gente también, ¿no? La mitad no fue a votar. Por eso se cayó mucho la participación. Fíjense, ni siquiera en el escenario de piso esperábamos una participación tan baja. 8.200.000 votos es muy poco. Ya lo vemos en el siguiente gráfico. Fíjense la cantidad de gente que fue a votar en las últimas elecciones, con votos positivos, los que cuentan, y el desplome en estas PASO. Quiere decir que la primera cuestión es que Juntos logra sacar el 38% gracias a que el denominador es muy bajo. La otra mitad de los votos, uno podría inferir que, bueno, se iría a Randazzo, se iría a un nuevo peronismo, se iría a lo que fue en el 2009 de Narváez con Solá. No se fue ni a Randazzo, ni a Moreno, ni a Cuño. Se fue a otros. Se fue a la izquierda, se fue a Esper y se fue a una veintena de partidos que no clasificaron para noviembre. Sacaron menos del 1,5%. Todos esos 15 partidos que no clasificaron son 10 puntos porcentuales. Los otros 10 puntos porcentuales de acá son la izquierda, 6 puntos, Esper 4 puntos. La izquierda hizo una elección formidable. Quiere decir que hay un voto del kirchnerismo que uno podría decir ese voto que se perdió del kirchnerismo se fue a la izquierda. Y el voto de Massa, parte se le fue a Esper, parte se fue a un montón de lados y la gran mayoría no fue a votar. Entonces, claro, ¿qué hace el peronismo? El peronismo se levanta de la siesta y dicen, che, perdimos, nos pasaron por arriba. Después miran los datos y dicen, no nos pasaron por arriba. Estos tipos sacaron lo mismo que habían sacado en el 2017. ¿Cómo puede ser que nosotros en el 2017 sumados teníamos casi 5 millones de votos, ahora tenemos la mitad? Vamos a exagerar, ¿no? ¿A dónde están esos votos? Te pones a hurguetear y los votos, bueno, más o menos están ahí donde dijimos. Se fueron a la izquierda, los votos del kirchnerismo, creo, y se fueron un poco a la derecha, algunos votos de Massa, y otros no fueron a votar. ¿Esos votos son reconquistables? ¿No? Es la pregunta del millón. ¿Esos votos son reconquistables? ¿Podemos hacer...? Y dependiendo un poco también, digamos, tratando de ir un poco más a un análisis, digamos, sin ser politólogo ninguno de los dos claramente, ¿no? Pero digo, hubo varios municipios en donde hubo un castigo muy fuerte al manejo de la pandemia y al manejo posiblemente de un tema social, del encierro y un montón de cosas, ¿no? Municipios, Bueno, no sé, Quilmes, hubo ciertos municipios que históricamente el peronismo ganó, que perdió mucho caudal de votos. Ahí hay una gran pregunta para que se hagan internamente ellos. La verdad que yo la miro como analista para ver si pueden recuperar o no pueden recuperar, pero ¿cómo hizo a Chaval para mantener en Pilar el voto que sacó Cristina en el 2017? Porque ¿cuánto sacó en esta elección? Exactamente esa misma cantidad de votos, que era lo que uno esperaba, y que no hizo Mayra Mendoza en Quilmes para sacar el 80% de lo que sacó Cristina en el 2017. Siendo Mayra Mendoza, me parece mucho más cristinista que una Chaval en Pilar. Correcto. Entonces, ahí, bueno, pero esa pregunta, por eso de eso no quiero ni hablar, porque es un tema para ellos, ¿no? Entonces, ahí seguimos jugando con los números.
para las generales, que aumenta la cantidad de gente. ¿Cuánta gente más va a ir a votar? 1,5 millones más. Si va 1,5 millones más, ¿a dónde van a ir a votar? ¿A quién van a ir a votar? Entonces ahí ponemos, mirando de nuevo, escenarios complicados para el peronismo, porque si no esto tendría que ser 5,2 millones de votos, no 4,2, donde el peronismo históricamente ha tenido un techo más alto en provincia de Buenos Aires, que hoy sabemos que está dañado. Juntos tiene una gran potencia entre el aparato de Santilli en el conurbano y el radicalismo que tracciona en todos los lugares donde no traccionó Santilli, que realmente le dio una paliza a Manes a Santilli en el interior de la provincia. La potencia de esa interna, bueno, ahora plasmada toda en una sola fórmula, lo puede llevar a Juntos a una elección que, bueno, será como piso la elección de Macri, e incluso uno puede decir, puede ser una elección más potente como la que hizo Esteban Bullrich en el mejor momento del macrismo. 2019. 2019. No, perdón, 2017. Y la gran duda, de nuevo, uno casi, que fíjense que el margen en dos escenarios, ¿no? Mística peronista, peronismo golpeado. Arranquemos por el más probable, peronismo golpeado. Juntos va a estar en 3,7, 3,9 millones de votos, va a subir 500.000 votos mínimo de donde está hoy. Mínimo, si la participación es mayor, posiblemente pueda subir 700.000 votos, pero va a andar por ahí, de acuerdo a la historia, ¿no? De acuerdo a la historia. La gran pregunta es, ¿y el peronismo? Esta gente que no fue a votar, ¿van a recuperar el voto de los kirchneristas? Mayra Mendoza en noviembre va a sacar lo mismo que sacó Cristina en las generales del 2017. Bueno, ahí habría una gran mejora. En La Matanza, que yo nunca vi una elección tan mala en La Matanza, que empiece con el número 2, que el peronismo saque 290.000 votos, cuando siempre sacan 400 y pico de mil. Otro distrito que defendió apenas el 80% del voto kirchnerista. Los de Massa los perdieron todos. Y perdieron el 20% del voto kirchnerista. Bueno, ¿el peronismo a qué va? Va por el escenario de la mística, ¿no? Quiere hacer peronismo. Vamos con bonus para los AUH, bonus para los... 50% de aumento IFES. para la AUH, bonus... Parece que el IFE lo descartaron y van más para 50% de aumento en la UH, bonus para los jubilados, créditos a tasa cero. Van a hacer peronismo. ¿Para qué? Para tratar de hacer lo impensado hoy, que es ir de 2,8 millones a 4 millones de votos. Hoy parecería imposible. Hoy parecería ser imposible. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Lo que pasa es que el por qué es más estructural que coyuntural, porque si yo largo 200.000 palos a la calle, la verdad que no sé cuál es el efecto. Si la gente realmente, porque le llenen los bolsillos durante 2 meses, ahora va a ir masivamente a votar lo mismo que había votado en el 2017. No lo sé. Uno tiende a pensar que Randazzo mucho no moviliza, se va a mantener donde está. La izquierda ya hizo una fenomenal elección, no creo que la multiplique. Esper hizo una fenomenal elección, no sé si la va a multiplicar. Puede que sí, que capturen la izquierda y Esper ese voto desencantado del peronismo y del masismo, respectivamente. Y estemos en un escenario de Juntos entre 3,7, 3,9 y un peronismo en 3,4, 3,6. Yo no lo veo llegando a los 4,2 millones de votos. Sinceramente me imagino que recuperaron lo de Cristina, que eran 3,5 millones. Algo más por un paquetazo enorme, 3,6, 3,7.
No me O animo a sea, pensar que puedan disminuye en un poco el porcentaje que obtuvieron a nivel general en la provincia de Buenos Aires juntos, y vos lo ves más parejo, digamos, no lo ves manteniendo el margen, lo ves que la tendencia tendría que estar, en vez de haber ganado por 4 puntos, que ganen por 2 puntos, digamos, algo por el estilo, pero no que lo pueden revertir. Bueno, yo veo que creo que no lo pueden revertir y ahora vamos a ver algunas de las razones económicas por las cuales no creo que lo puedan revertir. Ok. Si yo viera otro contexto económico, bueno, uno diría lo pueden revertir. Acá es lo que vemos, la elección de Santilli y de Vidal, sinceramente, no fueron buenas. Fue tremendo lo del radicalismo, tomando a López Murphy por su origen radical, que le aportaron 15 puntos porcentuales. Incluso Rubinstein, que supuestamente medía 1 punto, termina sacando 4. Manes, que supuestamente sacaba 10, 11 puntos, termina sacando 15. Entonces, la fenomenal interna, que es increíble, ¿no? Porque se pensaba o se decía, y se trabajó incluso para que no haya interna, ¿no? ¿Se acuerdan que Larreta no quería que Manes le haga la interna a Santilli? Así que no sé si Terminó eso le siendo una buena salió, estrategia. no sé si le salió de casualidad, pero fue brillante. Que creo que fue el error del peronismo. El peronismo tendría que haberlo llevado a Berni y haber llevado un ala de izquierda. Y ahí no perdían ni de casualidad tamaña cantidad de votos. Pero bueno, se equivocaron. Mejor para nosotros. Solo para comparar, ¿no? Cristina, acá está, los 3.2 millones de votos que sacó en su peor momento, 2017, contra los 3.2 que había sacado Esteban Bullrich, y el 1.5 millones de Massa. Este votante desapareció. Porque Cambiemos defendió esto, exactamente esto, 3.2 millones. Repitió la elección del 2017, juntos. El problema lo tuviste acá, perdiste todo esto que no fue a esto, no fue a lo amarillo, para que vos digas, uy, lo amarillo subió a 4.2 millones. No, siguen siendo 3.2. No fueron, impugnaron el Está en ese voto. 10% repartido entre múltiples partidos chicos que Bueno, ahora yo no creo van a que estar. Cristina, acá está la trampita, que de 3.2 bajó a 2.8, 2.9. Esos votos son lo que la izquierda duplicó, en vez de 3 sacó 6. Hay un voto del núcleo duro kirchnerista que se fue a la izquierda. Y el voto masista se fueron 4 puntos a Esper y el resto no fue a votar. Okay. Con lo cual hay que ver ¿Cuánto captura juntos y cuánto vuelve a recompensar o porque da la sensación de que enamorar el peronismo? el peronismo está lanzando una campaña para recuperar estos votitos de la izquierda. Mm. Cuando lo que tienen que recuperar son los votos de masa. El 1,5 millones de clase media, media baja, peronista, que no te vota otra cosa porque ya se desencantó. Y bueno, no vota. No vota, anuló el voto, votó cualquier cosa, no fue a votar. Y vos estás viendo que el peronismo, las medidas que está tirando son más hablándole al de la izquierda, radicalizándose, que yendo más para lo de Massa, ¿no? Que uno diría, bueno, lo de Massa sería un redrado, que no lo veo ni de casualidad, ¿eh? Creo que van para el otro lado. Pero entonces ese 1,5 millones de votos, si vuelve a votar, ¿cómo Es se que no va a votar. repartirá, no? Para mí no va a Bueno, votar porque no tiene opción, no tiene elección. Porque Juntos lo desencantó. Si bien está la figura de Manes nueva que traccionó mucho, puede, por eso uno está pensando en una muy buena elección de Juntos, general, sumando muchos votos, pero me suena que a este peronismo no hay mucho encanto por ir, ¿no? Salvo que sean los votos comerciantes. de los argentinos que están fuera del país, ¿cuántos suman? ¿200.000, 300.000 votos? ¿Cuánto es la gente que Este dato no lo vota en tengo. la... Ok, no, No porque lo ahí vi. escuché el otro...
Escuché el otro día que no iban a las PASO, pero sí iban a las generales, y eran como 200.000 votos, una cosa así. Algo que uno tendría a pensar que está del lado más de Juntos que el kirchnerismo, pero bueno. El otro tema en las generales, Nico, recordemos que todos los porcentajes suben porque el voto en blanco no computa, y el voto en blanco en esta elección fue 4 y pico por ciento. Así que en las generales tiende a bajar el voto en blanco, que no sé si va a pasar en esta ocasión, porque noto como algún Voto enojo, clemente. ¿no? Algún enojo hay. Bueno, acá la elección del 2009, la comparación económica con el 2009. ¿Por qué? Bueno, por el colapso económico del 2009, que lo agarra al kirchnerismo en un momento, fíjense, apenas dando vuelta a la actividad después del colapso global, y pierde como lo ponemos acá con los candidatos testimoniales, hace una elección parecida a la de hoy, si uno pone los 2.4 millones y lo actualiza por población, es parecida a la de hoy. Bueno, lo que pasa es que en ese momento de Narváez, Solá, algunos dicen no es comparable porque era también una especie de pseudo peronismo. ¿Se acuerdan que en ese momento Sí. estaba más la idea de Narváez de que no se podía ganar por fuera del peronismo? Que después Macri logró, obviamente, desmitificar. Y hoy las PASO fueron acá, ¿no? La crisis fue peor, la recuperación inicial fue más fuerte, posterior más débil por la cuarentena que metieron encima este año. La economía no estaba bien, todos sabemos que la economía no estaba bien, además cerraron los colegios, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. En términos de salario privado, en el 2009 lograron darlo vuelta más rápido. ¿Se acuerdan? Se estatizaron las AFJP, se empezaron a dar paritarias, etcétera, etcétera. En esta elección el salario real llegó absolutamente colapsado, desde los niveles pre-pandemia, con lo cual uno podría decir que es lo que uno escucha del foro peronista, ¿no? Nos equivocamos, somos un gobierno socialdemócrata, alfonsinista, tenemos que volver a nuestra raíz peronista, lo vamos a dar vuelta como lo dimos vuelta en el 2011. Recuerden, después de esta elección, ¿dónde está? Acá, Cristina se reelige con el 54% después de esta elección. Y la del 2013, si uno se pone a ver el 2015, se ganó arañando. ¿Y por qué? Obviamente, pero bueno, considerando, si querés, el balotaje, porque en ese momento estaba Massa que le restaba, te permitió ir a balotaje y ganaste ahí con lo justo por la mínima diferencia. Y ahí es donde, cuando uno mira los números, ¿qué posibilidad tenemos como argentinos de recuperarnos, ¿no? Más allá del peronismo, de las ganas que tenga de que se repita el 2009 o el 2013. 2009 al 2011, 2013 al 2015. 2009 la inflación era del 15. Inflación medida por privado, ¿no? Porque la inflación oficial era del 7. Hoy estamos en el 50. Teníamos reservas netas por 40.000 millones de dólares, nos habíamos desendeudado del fondo en el 2006, ¿se acuerdan? Hoy tenemos reservas netas, déjenme ser generoso, de 5.000 millones de dólares. Tenemos 30, 25% de menos de PBI per cápita. Los agregados monetarios están descontrolados, hoy creciendo al 40%, y eso que el Banco Central le mete a la LELIQ y a los pases. En aquel entonces crecían al 15%, en línea con la inflación, ¿no? Siempre es en línea con la inflación. Un Estado más chico, lo que implica menos impuestos, menos también gasto público, 35%, hoy es 45%. Un Estado desendeudado en aquel entonces. La gran herencia que recibió Macri fue el Estado desendeudado, que le permitió endeudarse en 70, 80 mil millones de dólares para tratar de transformar a la Argentina, y no llegó. Hoy es el 100% de la deuda, acabamos de defaultear y usamos la bala de plata, que es el Fondo Monetario. En aquel entonces no había cepo, hoy hay cepo. Por mencionar algunas, podríamos hacer una lista. No puse indicadores sociales. No puse O sea, la situación económica es considerablemente, en casi todos los variables que vemos, peor que la que fue en el 2009, y tu planteo, entiendo, tiende a pensar en qué margen de acción tienen
para lograr revertir esto, ¿no? Tanto ahora como en el 2023. O sea, digamos, ya sé que en Argentina 2 años es mucho, pero no tienen tanto margen de acción, digamos. ¿Qué variables pueden mejorar hacia el 2023 o qué deberían hacer? Digamos, de acá a 2 meses es casi imposible variar estas cosas que son más de fondo, ¿no? Creo que ahí es hacia donde está yendo, ¿no? Ese me captaste, y eso que no lo coordinamos, Nico. Me captaste, No llegamos. me captaste 100%. Estoy mirando el 2023. Estoy mirando que el peronismo, en este análisis numérico que nosotros hacemos y estadístico, que es muy, muy, muy estable en el tiempo, va a querer ir por la epopeya y no tiene nafta. No tiene nafta. No tiene con qué. Incluso va a seguir agravando los problemas, posiblemente, si vamos por ese camino, en una lectura absolutamente incorrecta. Ellos no tienen que ir a buscar el voto que perdieron contra la izquierda, ellos tienen que ir a buscar el voto de Massa. Para ir a buscar el voto de Massa, bueno, yo creo que ya no lo podés buscar el voto de Massa, porque lo que hay que hacer indefectiblemente hace que ese voto lo pierdas. Porque hoy no se puede hacer lo que hay que hacer porque es depresivo, recesivo. Entonces, van a ir por esa fórmula del 2009, del 2013, de seguir echándole nafta al fuego. En aquel momento era un fósforo, hoy es una fogata, como lo muestran estos indicadores. Se lo mandaba a algunos analistas, asesores de políticos de ambos bandos, ¿no? Y obviamente me decían, esto es una vergüenza, dice, estos números deberían ser al revés. Que la Argentina en el 2009 era un desastre y hoy mejoramos a estos niveles. Y es cierto, la verdad que cuando me dijo eso, digo, uy, tiene razón, mirá qué buena lectura que está haciendo. Entonces, eso los deja sin nafta, pero es un enorme peligro. Es un enorme peligro porque nadie se va a animar a hacer lo que hay que hacer. Y esto nos lleva al mercado financiero. ¿Por qué? Porque nosotros, apenas fue la elección, planteábamos, ¿esto es un 2009 o 2013 para la bolsa? Y una de las cosas que hay que tener presente es que el rally del 2013 se da con números apenitas peores que estos. Apenitas peores que estos. Los bonos tenían 90% de paridad. Para los que son boneros, digamos, entendamos la diferencia de la situación. Hoy estamos con bonos en 40% de paridad. Hoy estamos con inflación del 50%, no del 20%. Hoy no tenemos reservas. Hoy tenemos los agregados monetarios absolutamente fuera de control. Hoy tenemos los agregados monetarios fuera de control. Miren, acá no llegamos al 2009, pero si vamos para atrás, no estamos a punto de perder, como nos pasa hoy, que estamos a punto de perder el control de la oferta monetaria. Cuando se pierde el control de la oferta monetaria, se pierde el control de la macro. Digamos, puede pasar cualquier cosa. Ese tema, yo acá traigo un cuadro de Fiel muy divertido de los 80, de los 70 también, lo rápido que se puede perder el control de las cosas. Porque fíjense, en el 82, cuando vamos a un cuasi fiscal de 30 puntos del PBI, 2 años antes teníamos 2 puntos del PBI. Entonces, cuando uno empieza con seguro de cambio y lo más importante que por ahora no estamos viendo, aumento de la tasa de interés, cuando vos tenés un gran stock, piensen ustedes qué le pasaría a Japón si tiene que subir la tasa de interés. Está en el horno. Porque el gran mérito que tiene Japón es que tiene un gran stock de deuda, pero no tiene tasa. Entonces, un gran stock de deuda a largo plazo y sin tasa, no hay probabilidad de que te lleve a un colapso. Nosotros tenemos un gran stock de deuda, estoy hablando de pesos, no de dólares, que ya la renegociamos. Yo diría que hoy los bonos en dólares son un activo refugio, porque están tan destruidos y ya renegociados que el problema está en los pasivos en pesos. Tenemos un gran stock, que fíjense cómo sigue creciendo y superando los niveles de Macri. Leo, te hago una pregunta para ver si termino de ordenar un poco y entender bien lo que estás argumentando.
¿vos creés que entonces, dado que hay muy poco espacio y que estamos en una situación muy delicada, si ellos siguen profundizando el mismo método y siguen echándole leña al fuego o a la fogata, como bien dijiste vos, eh, la espiralización de el tamaño de la deuda en pesos, de los intereses que están pagando en pesos, pone en riesgo, o hay un cierto riesgo, de una implosión desde el punto de vista de la curva de pesos, o sea, del sistema de pesos, no tanto a nivel deuda, hard dollar ya renegociada, Fondo Monetario en proceso de renegociarse. Ahora, ¿vos le ves una probabilidad mayor a esto o le ves una probabilidad mayor a que deban o tengan que moderarse un poco respecto de las variables, a pesar de que quizás no logren el objetivo de recuperar esos votos en los próximos 2 años o busquen otra manera de hacerlo? Digamos, ¿por qué crees que van a ir o le das mayor probabilidad al escenario que hablábamos primero? Porque la lectura que hicieron, o que hizo Cristina, y que es la principal accionista de este frente, es, bueno, no me queda otra que juntarme con Massa, porque me aporta los votos que yo no tengo. Se perdieron todos los votos. ¿Qué sentido tiene quedarte con Massa? Los únicos votos que te quedaron son los tuyos. O buscas un nuevo accionista que hoy no existe, porque no es que Randazzo sacó 1,5 millones de votos, o tratás de defender lo propio. Lo propio son esos 3 millones, vamos de acá a las generales, 3,5 millones de votos. Supongamos que recuperan con peronismo y haciendo militancia, que muchos dicen que se durmieron, que no hicieron campaña, que no recorrieron, que estaban más en el tema del DNI binario y la pelea contra los carpinchos, que en meter los pies dentro del barro. Y eso uno lo ve en distintas intendencias. Si uno compara Pilar, Escobar, donde aparentemente se movieron, lograron defender el voto de Cristina del 2017, en Quilmes no. No sé qué estaba haciendo el peronismo de Quilmes. Entonces, de nuevo, no soy sociólogo ni politólogo, pero tiendo a pensar que el primer pensamiento de ellos va a ser ese. Y ahí es donde empezamos a tener un problema, porque van a querer, como tantas veces Cristina logró mejorar la realidad. No hay mejor ejemplo que el 2009 y 2011. Pero hoy la realidad no te lo permite. Y este grafiquito que está acá, que por ahí la estaba haciendo muy complicada, hoy la Argentina es viable porque no paga tasa de interés. El Porque stock tenés está una tasa de volando. interés negativa, digamos. Te comen te comen los intereses con la inflación, básicamente. El stock está volando, pero no hay tasa de interés. El día que vos empiezas a subir la tasa de interés y lo necesitas, es el día que a Caputo se le fue la cosa de control, cuando empezó a emitir letras en dólares al 4, al 5, al 6, al 7. Cuando Cavallo, ¿se acuerdan aquellas famosas letras al 16? Cuando vos sobre un gran stock de deuda tenés que empezar a pagar tasa, entras en este problema. Entonces la Argentina tiene dos caminos totalmente distintos, que es el camino que yo creo que hoy no hay plafón político para pasar, no lo pudo hacer Macri, que es el camino que encaró Brasil a partir del año 2016, y eso que ellos ya habían recuperado su banco central mucho antes. Es el camino de la reforma estructural, del sufrimiento, de quitar privilegios. Inicialmente es un camino depresivo, la economía se deprime porque baja el gasto público. Estamos hablando de que Bolsonaro va a ser el primer presidente del año 85 que entrega un Estado un Estado más chico que el que recibió. En este caso, además, 2 puntos porcentuales menos sobre el PBI, lo cual es una barbaridad. Acá nadie se ha animado a eso. No hay proyecto de país. No me quiero ir por ese lado. Pero creo que Argentina llegó a Cavallo después de 2 hiperinflaciones. Con esto no quiero decir que vayamos a una hiperinflación. Lo que quiero decir es que tendemos a persistir en el error. Y acá, en los 80 y comienzos de los 90, persistimos en el error durante muchísimo tiempo. Y en ese sentido, presten atención a las tasas de interés, porque los stocks son manejables mientras no pagues tasa. Cuando empecemos a ver que el mercado lo va a festejar inicialmente, que te paguen más tasa, ahí empieza Lo están el baile. pidiendo, ¿no?
Lo están Bueno, ahí pidiendo también. Las últimas 2 licitaciones pidieron más tasa para más plata. bueno, el gobierno ahí, fíjate lo que hizo, emitió dólar link para no tener que pagar tasa. Correcto. Y con un cepo duro, lo más probable es que te endurezcan aún más el cepo. Donde vos empieces a ver que suben las tasas, inicialmente es bueno, pero ya sabés cómo termina la película. Entonces, yo veo que la Argentina está muy endeble macroeconómicamente. El peronismo, el núcleo duro, el principal accionista, se dio cuenta de que el otro accionista no le aporta nada. Miren lo que fue la elección en Tigre. Miren lo que fue. Tigre estaba partido en tercios. Un tercio kirchnerismo, un tercio Massa, un tercio Juntos. Perdieron un tercio entero. Uno puede decir que perdieron el tercio de Massa o el tercio de Cristina. Perdieron un tercio entero. Entonces, ¿para qué? Yo creo que perdieron el tercio de Massa. ¿Para qué te sirve Massa como accionista si perdiste todo su caudal de votos? Absolutamente todo. De los dos sumados, sacaron el 60% de los votos del 2017. ¿Y qué medidas crees que de acá a los próximos 6 meses, digamos, ¿no? Pasemos noviembre, diciembre, digamos, vayámonos un poquito más cerca de los últimos 2 años, del segundo tiempo? ¿Qué medidas debiéramos empezar a ver o podríamos estar viendo? Eh, Un yo te voy crawling a peg, decir, te voy a una decir devaluación más acomodada. lo que yo creo que vamos a empezar a ver, ¿no? Lo que creo, por donde creo que van a ir, es a no repetir errores del pasado, como fue, por ejemplo, subsidiar las naftas y quedarte sin energía, con lo cual ahí veo que van para adelante con la ley de hidrocarburos, que es buena para, en términos generales, para alentar la producción. Los precios de las naftas van a seguir para arriba, van a tener que devaluar un poco más, pero no se viene un brusco salto del tipo de cambio. Lo que creo es que en vez de devaluar un 20-25% de la inflación, van a tener que devaluar un 100% de la inflación, un 80% algunos meses, un 120% otros. Creo que van a intentar aumento de impuestos, no sé por dónde. Para Intentarán, reemplazar el impuesto a la riqueza, probablemente, digamos, bueno, lo que ganaron este año que van a perder el que viene. o intentarán reeditar el impuesto a la riqueza, o aumentar el impuesto a los bienes personales, aumentar retenciones, porque van a necesitar darle soporte a su núcleo duro. Su núcleo duro va a ir sufriendo el efecto de la inflación y muchas de las medidas que están tomando son estructurales y pasan para el año que viene. Entonces, me parece que el presupuesto de Guzmán fue frenado porque suponía aumentos de tarifas que no vamos a ver para los sectores bajos, sí vamos a ver un tarifazo tremendo para los sectores de altos ingresos, y creo que vamos a ver un mayor gasto en obra pública y gasto social que el que Guzmán tenía pensado. Todo esto dentro de un acuerdo con el fondo. Así que, Que hay que ver cómo encaja eso, ¿no? y Porque además, el jefe de Occidente, bueno, y el jefe de Occidente cambió y ahora es un brasileño, y los brasileños nos conocen. Y además es un brasileño ortodoxo, con lo cual Houston tenemos un problema. Yo lo que veo son más errores a futuro. Más errores a futuro. Lo cual me llevaría a pensar más cepo a futuro, más brecha a futuro, más inflación a futuro. y no ves un evento entonces discreto en el salto, digamos, en un salto cambiario, ni un ajuste, ni un giro hacia la moderación, digamos, en acomodar variables Porque, frente a un acuerdo con el fondo, por pero ejemplo. Nico, el salto cambiario le pega de lleno a sus votantes. Sí, sí. Eso es lo que indicaría Por eso yo te decía que el ajuste que hay que hacer es tan duro, que obviamente hay que devaluar, hay que sincerar, hay que pasar a exportar, hay que reducir drásticamente el gasto público, hay que quitar privilegios, hay que hacer 70 Pero no lo reformas. van a hacer. Ninguna de esas cosas Nadie la lo van va a a hacer. hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Van a pensar que el año que viene tenés 3 puntos y pico de déficit fiscal,
2 puntos y pico lo financiás con emisión monetaria, 1 punto te lo financia el mercado, y con eso vas. De nuevo, pensemos que hace un año Brasil y Argentina tenían prácticamente el mismo déficit primario. Y resulta que este año Argentina termina con 4 puntos, ojalá. Brasil termina con 1,5 puntos. Y el año que viene nosotros vamos a 3 puntos y Brasil a 0. Algo estamos haciendo mal. Y además, no quiero, y ahora vamos a algunos activos, pero un riesgo que los argentinos en un entorno macroeconómico donde no tenemos moneda y dependemos del flujo, porque no hay más stocks, no hay más FJP y no hay más reservas internacionales, con lo cual dependemos del flujo. Y el flujo depende del clima, porque el flujo depende del campo. Y el clima depende de Dios, para el que cree en Dios, o del punto 3.4 del Pacífico, según los que llevan los cálculos de la niña y el niño. Estos ñatos que hacen estos cálculos cambiaron su proyección porque la tendencia era de que estaba cediendo la niña y volvió a incrementarse o a bajar la temperatura en el Pacífico y empezaron a hablar de una mayor probabilidad que llegaría al 70% en noviembre-diciembre de la niña. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque acá vemos lo que fueron las niñas de Macri. Es plata, es cash vivo. Entonces, ¿cuánta plata va a entrar el año que viene? En el primer semestre. ¿Son 4.000 millones de dólares menos? Houston, tenemos un problema. Entonces, no es un tema sobre el cual me quiero detener porque no sé lo que va a pasar con el clima. Los especialistas dicen que va a haber una niña. La bolsa de comercio de Rosario y la bolsa de cereales, lo que dicen es lo que muestran las estadísticas. Cuando vos tenés 2 niñas seguidas, como le pasó acá a Macri, la segunda niña es fatal. ¿Y por qué? Porque ya no hay humedad en la tierra, las napas desaparecieron, tenés problemas que no soy especialista, toco de oído, pero van más o menos por ese lado. Con lo cual los rindes no te va a pasar como esta última cosecha, sino que los rindes tienen caída de 35%. Sufre mucho. Sí. Entonces, no me detengo más en ese tema. Es un riesgo a monitorear, sobre todo en enero y febrero, que es cuando necesitamos que llueva. Mientras tanto, recemos para que cambie el clima, llueva y que Dios siga siendo peronista, por el bien de todos. Nada, el tema de los vencimientos, la deuda doméstica, hemos hablado. Deuda en dólares. Deuda doméstica, soy viendo la reacción del oficialismo, la plata que se va a emitir y hacia dónde creo que van a ir, soy más cauteloso de lo que era antes de las elecciones. Deuda en dólares, fíjense la paradoja. Ahí depende cada inversor, ¿no? Pero como que la deuda en dólares conceptualmente es como más defensiva. ¿Por qué? Primero, que ya fue renegociada. Segundo, que no paga nada por varios años. Tercero, que tiene 40% de paridad. Entonces, en un entorno donde uno cree que los problemas pueden seguir estando por el lado de los pesos, de la inflación, del cepo, la brecha, la deuda en dólares depende para un perfil un poquito más agresivo, porque tener deuda en dólares argentina es muy agresiva, pasa a formar parte del espectro, digamos, de inversión. Dentro de la deuda en dólares, cuando uno la compara... ¿Te gusta Kicillof? La deuda de Mira, Kicillof. lo que veo es que aquel análisis después del canje inicial, que tenían que latir, bajar, y después nos dimos cuenta, y fuimos los primeros, modestia aparte, que empezamos a hablar del current yield, y que los bonos, dada la estructura de cupones que tenían, había que mirarlos por la plata que efectivamente te pagaban. Y como los bonos no te pagaban nada, los bonos no iban a rendir 10% de tiro. Y la curva iba a quedar invertida para siempre, porque los bonos cortos no pagan ningún interés a lo largo de su vida. Y fue lo que pasó. Y fue lo que pasó. Cuando uno mira lo que pasó en términos de los bonos, efectivamente, 38, 35, 41 le ganaron a los cortos, las provincias renegociaron y los bonos, estos son precios de ayer, antes de ayer,
pero los precios valen $70, 66, 74, 62, 70, 64, depende de la provincia. Kicillof, después de una larga negociación, acaba de renegociar. Es una negociación intermedia. Parte tiene conceptos de Guzmán, con cupones iniciales muy bajos, pero después tiene cosas yo digo, la más generosa, que fue Córdoba, que nos hacen ser un poquito constructivos. En el sentido de que cuando tomamos el cupón promedio de acá al 2024, el resto del bono no me importa porque creo que me lo van a defaultear, y lo tomo con el concepto del current yield de 8-10%, depende del crédito que uno esté mirando, y focalicemos en el grafiquito de acá abajo, veo que el resto de la deuda provincial está negociando en torno a un current yield del 8-10%. Cuando hago este ejercicio ajustado para los bonos de la provincia de Buenos Aires, más allá del posible sell-off o presión vendedora que haya durante las primeras semanas de aquellos que obtuvieron los bonos, tienen una posición atractiva respecto al resto. Con lo cual, sí, si uno va a asumir riesgo argentino... El riesgo relativo, deuda provincial, Córdoba versus hoy provincia, vos decís, mira, ojo, porque esto que arranca recién ahora, último, tarde, se va a juntar con el pelotón. Y juntarse con el pelotón es que pueda tener un beneficio relativo, claramente, respecto del valor del resto de la deuda provincial. Exactamente. Incluso algunos me dicen, no, pero Córdoba me paga capital el año que viene y el otro. Eso para mí es un problema, digamos, no un... prefiero tener un activo que tenga menos paridad, que no me pague el capital porque ya sé que no me lo van a poder pagar. Y medirlo más por la renta, cuánto de renta voy a cobrar de acá al 2024, y bueno, después será cuestión de suerte. Si yo en mi escenario me vuelven a defaultear, si no me defaultean, bueno, tenés un atractivo mayor, ¿no? Con lo cual acá lo que vemos es que hay un relativo en favor de los bonos de la provincia de Buenos Aires versus los mismos soberanos y otros bonos provinciales. Es un buen trade, la verdad que sí. Yendo al tema acciones. En el tema acciones yo lo separaría en dos planos. El plano de los fierros, sobre los cuales, para de nuevo, inversores domésticos, en entornos inflacionarios profundos y en entornos globales de commodities altos, me siguen gustando y siguen siendo mis preferidos. Los Aluar, que acá vemos, por ejemplo, en un gráfico, el rezago que tiene respecto al COA y al aluminio. Parte de este rezago está justificado en el problema que tuvo con Transpa, en un país muy particular el nuestro, que se te caen 30 torres de alta tensión y tardás un año en volverlas a poner a funcionar. Están funcionando desde mayo-junio, las dos líneas de alta tensión que van desde Futaleufú a Puerto Madryn, con lo cual es muy probable que veamos hacia adelante un Aluar, en vez de funcionando al 75%, volviendo a funcionar al 100%, porque efectivamente hay demanda para lo que produce. Para el commodity. Sí, el commodity está volando. Es un papel con poco volumen, que no opera en el exterior, local, tiene todas en contra. Pero bueno, para nosotros, los chiquitos locales, sirve a modo defensivo para pensar los Aluar, los Ternium, los Vista, que de nuevo es petróleo, que yo creo que va a seguir alto por mucho tiempo, y mientras más quieran combatir el cambio climático, más problemas van a tener con los precios de los commodities y la inflación. Y la empresa está muy bien manejada y es una petrolera que crece al 20% por año, que tiene free cash flow positivo, que va rumbo a pagar dividendos, recomprar acciones, etcétera, etcétera, en los próximos 12 meses, no sé bien cuándo. Y te paga el riesgo retorno, está extremadamente barata, es lógico que esté muy barata porque opera en Argentina, pero yo creo que tiene además un descuento adicional respecto a lo que debería valer, ¿no? Muchos analistas dicen que debería valer 15, 18 dólares, yo digo, mirá, está en Argentina, tiene que valer la mitad, 7, 9, bueno, es vale el doble. menos de 5, es cierto, le empezamos a recomendar en 2,5, ya duplicó. Bueno, creemos que todavía tiene recorrido en un entorno positivo. ¿Y qué pasa con los regulados? Porque hasta ahora fierros y economía real
Es Bueno, cierto que si Argentina logra recomponer, tiene potencial porque las valuaciones están muy bajas. vamos Pero en a el escenario anterior, ¿no? En el escenario anterior que vos planteabas, a los regulados, empezando por, yo pongo dentro de los regulados a los bancos, que básicamente en sus activos tienen LELIQ, pases y bonos del tesoro. No me gusta este sector, no me gusta porque no me gusta para dónde va el gobierno, y ni siquiera un nuevo gobierno va a poder darle a este sector lo que se merece, porque los argentinos nos hemos empobrecido tanto, los commodities van a estar muy altos durante mucho tiempo, con lo cual los argentinos no podemos pagar las tarifas eléctricas de Europa. Así que es un absurdo que podamos sincerar 100% las tarifas, es un enorme problema. Tienen un costo de capital altísimo, necesitan por ende un nivel de renta altísimo, y creo que ese es un problema estructural para las empresas reguladas en Argentina. Dicho eso, lo que creo en este sector es que se va a mantener o va a mantener una performance parecida a la que vimos durante gran parte del kirchnerismo. Muchos piensan que después de esta elección se viene un rally como el del 2013. Yo no creo eso. Creo, ahí por va tu ejemplo, comparación 2009 versus 2013, ¿no? Digamos, bueno, podemos estar ahí es 4 donde años vamos. lateralizando en vez de ser un trigger para que vuelvan a anticipar un cambio de gobierno en el 2023. Exactamente. Sí te ha cambiado algo de corto plazo, que el flujo de largo debería valer un poco más. Galicia en este rango es un Galicia de 5, 5, 12. Rally de Santa Claus, fin de año, tiene razón el flaco del cuantitativo de JP Morgan y la plata rota a emergentes. Se te arma un tole-tole como el que ya hemos tenido y hemos visto en otros finales de año. Bueno, ¿por qué no un Galicia de 15? Pero estoy siendo extremadamente Temporal, generoso y muy de temporal. trading, y lo veo como recontra 100% especulativo, para movimientos muy cortoplacistas. Uno puede intentar jugar algo de esta elección, que va a ser un trade muy doméstico. Necesitamos que nosotros mismos nos embalemos y nosotros compremos. Plata de afuera, cero. Cero, no va a entrar nada. No la No va a entrar, ves. no va a entrar nada. Sí, posiblemente te dejen de vender. Sí, Y si llegamos a un acuerdo con el fondo y vemos un riesgo país, pensemos, ¿no? Que está en torno a los 1.500 puntos, volver hacia los mismos niveles en los cuales se renegoció la deuda privada, perdón, pública-privada, claramente, digamos, se renegoció en septiembre del año pasado, 11, 1.100, 1.000. ¿Esto no ves como también un impulso, sobre todo para el sistema financiero que tiene un beta más grande y captura esa baja de riesgo país? Digamos, las acciones en general, pero el sistema financiero particularmente. pero Nico, a ver, ponele que somos todos los que estamos en la reunión, que somos, bueno, más de 200. Somos el nuevo equipo económico de ¿quién va a ser la reta, el próximo presidente? Armemos un plan. Armemos un plan. No, 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 digamos, sí, por ahí mi pregunta va más en el corto, no tanto en el 2023, sino de acá a los próximos 6 meses. No, no, de Una largo normalización, una no no, espiralización de la curva en pesos, un acuerdo con el fondo. ¿Qué tanta probabilidad tenemos o qué tanta probabilidad le ves de que este riesgo país caiga de 1.500 a 1.100? de nuevo, el riesgo país está medido por la TIR de los bonos y yo los mido por Carren Yield. Me sigo quedando con mi visión. Para que yo cambie mi visión y empiece a mirar los bonos por TIR, me tenés que mostrar un plan de convertibilidad. O sea, tiene que venir un equipo económico, de lo que estuvo antes de Cavallo, que permitió que Cavallo haga la convertibilidad. Me tenés que mostrar alguna perspectiva para que yo diga, che, estos pibes me van a poder pagar el capital. Porque si no, el Mm, capital no vale nada. Porque no ujú. me lo vas a poder pagar. Yo ya sé que no me lo vas a poder pagar. No me engaño. O sea, difícilmente veamos una mejora
del riesgo país, a pesar de que posiblemente sea por flexibilidad del fondo o por insistencia de este gobierno, lleguemos a un acuerdo laxo con el fondo que nos permita tener un par de años de gracia y un acuerdo a pagar en cuotas, 10 cuotas, lo que fuera para adelante. O sea, supongamos que se cierra algo, no ves ese escenario de baja de riesgo país, digamos. Solamente lo veo en el escenario cristo peronista. Una soja de $800 la tonelada y que te llueva y demás. O sea, la única forma de cambiar la inercia económica argentina es con dólares. Y la única forma de generar dólares en un país improductivo, ineficiente y todas las contras que le puedas mencionar, que no puede competir con absolutamente ningún otro país de la Tierra. Pronto no va a poder competir ni con Brasil, si sigue Brasil haciendo reformas. Es con el agro. Los dólares los trae el agro. Las cantidades son semifijas, dependen del clima. O sea, decime qué precio. Si yo el año que viene tengo un shock y consigo más dólares y con esos dólares logro financiar la baja del déficit sin pedirle plata al Banco Central y empezar a contraer la expansión monetaria, ahí puedo empezar a recuperar la moneda y de esa manera entrar en una espiral positiva. Si la inflación baja, ya las paritarias tienen que cambiar la dinámica. Porque vos pensás las paritarias para el año que viene, son con la inflación de este año, con lo cual la del año que viene tiene que ser más alta. La fórmula de los jubilados. ¿Cómo financiás la fórmula de los jubilados del Estado? Con más inflación, tengo que cobrar más impuesto inflacionario. O viene Papá Noel, me baja una soja de 800 y con esa renta extra decido no gastarla en ninguna otra cosa rara y a los jubilados le pago con esa renta extra la fórmula del año pasado y este año bajo la inflación. Pero en un año par. En un año par, ¿no? Difícil también pensarlo de esa manera. Digamos. La inflación se baja con políticas de shock y con un plan. De nuevo, no quiero volver a mostrar porque es traumático el gráfico, el cuadro de Fiel. Lo que nos fuimos arrastrando durante los 80 e incluso, que hoy es un estadista, el fallecido presidente Menem, llegó a la convertibilidad después de él mismo comerse una hiper, ¿no? Que hay algún patrón que uno empieza a ver en el voto. Por ejemplo, el voto al Sogaray, el voto a la UCD, que es el voto hoy de Esper y de Milei, son los votos que empiezan a aparecer cuando la inflación empieza a causar un daño perceptible por la gente. Terminás recurriendo a al Sogaray o a los Caballos para que te saquen del bolonqui en el que te metiste. Pero generalmente lo haces después de haber sudado la gota gorda. En el caso de los 89 y 90, en el caso del 89 y 90 fueron dos hiper. Yo no creo que en un mundo de muy baja inflación hoy pueda llegar a esos extremos, ¿no? Pero sí que tenemos la inflación claramente desordenada, eso no es ninguna novedad. Todos los años es peor, y si uno pone el grafiquito, 2009-15, después te vas al 25, después te vas al 35, y así son los escalones. Y como es un impuesto, hay que cobrar siempre un poco más, porque la economía se indexa. Fue una de las herencias que le dejó la convertibilidad al kirchnerismo durante sus primeros años, una economía no indexada. Entonces fue muy fácil aprovechar ese contexto. Incluso con un contexto de commodities como el de la década del 2000, en esta es más complicada por la inercia que tiene la inflación. Leo, para ir cerrando un poquito, porque estamos ya sobre la hora, dentro de las preguntas que nos fueron llegando, un poquito te quería consultar sobre Brasil, perspectivas, el año que viene hay elecciones. Mencionaste respecto a la potencialidad de flujos que pueden llegar a entrar a Brasil, si es que este trade o rally de fin de año trae flujo de fondos a países emergentes.
¿Cómo ves Brasil el año que viene? Mencionaste también que bajan el déficit, entiendo yo que pasa a una senda de mayor crecimiento, los distintos activos, en calls anteriores, digamos, recomendaste también Petrobras. Nada, cortito, pero como para darle un cierre a la parte más de Brasil que hoy por ahí le dimos un poco menos de bola porque nos concentramos más en las PASO y en los A ver, dos o resultados. tres títulos. Brasil, uno lo puede replicar, por ejemplo, comprando tres commodities. Petróleo, cobre, y si querés con petróleo y cobre lo podés hacer. La performance de Brasil es de las cosas que el mundo hoy no quiere. El mundo hoy quiere empresas que pierden plata. Valen 50 veces las ventas, pierden plata, queman capital, son empresas de tecnología. El mundo no quiere, no solo no quiere las empresas de Brasil, sino que no quiere los Exxon, no quiere los Chevron, no quiere los Wanoc, no quiere las compañías de la vieja economía. Así que, primer tema, tiene que cambiar ese view en algún momento, de dejar de comprar solo tecnología que quema plata para pasar a comprar empresas de valor, más al tipo Warren Buffett. De adentro de Brasil, vean un videito que anda dando vuelta de Gustavo Segre, que rápidamente, y aparte él es muy macanudo, lo grafica, y esas cosas no salen en los diarios. Lo que se ha hecho en Brasil desde el año 2016 a hoy es absolutamente brillante, solamente comparable con lo que se hizo en Argentina en el plan de convertibilidad. Después hay otros asuntos de cómo continuar las reformas, sería muy largo, y el poder que tiene el establishment en Brasil, que se enojó con Guedes con la reforma tributaria que les ponía el 20% de impuesto a los dividendos. Ahí se armó un tole-tole, y bueno, eso queda un poquito por resolver, y lo va a resolver este establishment, una Corte Suprema que armó una causa por fake news y empezó a meter preso a los seguidores de Bolsonaro. Después del acuerdo político con Bolsonaro los empezó a largar. Con lo cual hay una discusión política que puede terminar con Lula preso de nuevo, con Lula inhabilitado de nuevo, con Bolsonaro inhabilitado, porque tiene una causa por el financiamiento de la campaña anterior. Yo sigo siendo muy constructivo con Brasil, los precios que tiene son el valor, o sea, es extremadamente bajo. En activos de la vieja economía, eso es cierto, no estás comprando la bolsa holandesa, que es la bolsa que más pondera en el mundo en tecnología, es lo opuesto, son trastos viejos, muy baratos, que generan mucha caja, que pagan muchos dividendos, que están haciendo muchas inversiones domésticas. Entonces, si la familia dueña de Siderúrgica Nacional le compra a Holcim todos los activos del sector del cemento y pasa a tener un gigante del cemento, significa que tan mal no la están viendo los empresarios, que por otro lado salen a hablar pestes del gobierno de Bolsonaro. Me parece que hay mucho barullo político, pero los números económicos, en términos fiscales, en términos de inflación, que hay todo un escándalo por el 8% de inflación, cuando Estados Unidos tiene 6% de inflación. Y esa misma inflación, cuando te cambie la base de comparación, en el primer trimestre pasás a tener una inflación de 4 y pico por ciento, que es la inflación típica que tuvo Brasil. Necesita también un poquito de suerte, que le llueva ahora en la temporada de lluvias, porque tiene un problema energético importante con lo de la Niña, con las represas del sudoeste. Pero veo muy buen valor, todas las compañías recomprando acciones, y veo un pesimismo exagerado de los inversores domésticos en relación a la política doméstica. Habiendo visto que Brasil, el establishment, no se suicidó en el 2014, e incluso terminó destituyendo un presidente y poniendo a su Dualde, ¿no?, a Temer, que fue el gran artífice del comienzo de las reformas. Así que yo sigo siendo muy constructivo porque me gusta lo que veo desde el punto de vista de los fundamentos. Después los flujos a veces tardan un tiempo en llegar, en reconocer la situación, pero los flujos al final del día, si hay valor, terminan llegando. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Leo. Pequeño resumen. Muy bueno el indicio de las elecciones. Hay que ver cómo
el peronismo revierte en parte este resultado, potencialmente achique un poco el margen que Juntos sacó, pero no logren dar vuelta la elección. Y con cuidado para el 2022-2023, con bastante inestabilidad en la parte de pesos y potencial de hacer algunas operaciones arbitrando deuda provincia de Buenos Aires por algunas otras provincias o deuda hard dólar, y a mirar todo por flujos, no por valor, no por devolución de capital, sino por el yield que lleguemos a obtener de acá en los próximos 2 años en estos instrumentos más hard dólar. Mejor resumen, nadie podría haber hecho, Nico. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Que tengan buen día. Gracias, Leo. Gracias, hasta luego.